Gracias. Bueno, pues muy buena tarde. Vamos a continuar con esta última sesión. La, la clase pasada, pues veíamos un poquito de lo que es el manejo de la estadística descriptiva y cómo esta va a ser utilizada con base en la metodología que estamos utilizando. En este caso, recordemos que estamos trabajando específicamente con metodología cuantitativa. ¿Por qué? Porque la materia pues marca que es investigación cuantitativa. Explicaba la sesión pasada que este tipo de metodología tiene tanto valor dentro del conocimiento científico porque los instrumentos tienen que pasar por un proceso de validación. No es nada más construir un cuestionario, una escala tipo Likert y ya. No, estos instrumentos deben de ser validados específicamente. ¿Por quién? Por un panel de expertos. Y es la evaluación cualitativa que vamos a desarrollar del instrumento. Una vez que tenemos ya validado este instrumento cualitativamente, pasamos a hacer un muestreo pequeño, le llamamos testeo, le llamamos prueba piloto, para ver cuál es la tendencia que tiene ya el instrumento en campo. Y una vez que hemos encuestado en promedio de 60 a 100 personas, podemos determinar un alfa de Cronbach preliminar. Esto nos va a permitir ir viendo si ya tiene un poquito de validez el instrumento, pero eso no es suficiente. Si en esa prueba piloto vemos que cada uno de los ítems alcanzan valor de 0.7 en alfa de Cronbach, bueno, pues entonces ya vamos a pasar a la prueba final o el muestreo final. En este caso, pues vamos a estar trabajando con una muestra más representativa, en promedio de 350 en adelante. Lo conveniente aquí no es poner un número como tal, sino sacar el dato de algún censo en específico. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con microempresas, pues debo de ver cuántas empresas hay en la zona y eso me lo va a dar el DNUE, ¿no? Eh, si estoy trabajando o mi instrumento va dirigido a personas, pues tengo que trabajar específicamente con el último censo poblacional que haya sacado el INE. Con base en esto, aplicaré una prueba estadística, una aleatoria simple, es suficiente, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% para empezar el proceso de validación. Con base en esto, pues me va a dar el tamaño de la muestra, que en promedio, pues dependiendo el número de personas, va a ser arriba de 300 y vamos a encuestar. Estos resultados serán graficados, perdón, serán tabulados a través de lo que es Excel. Y una vez que los tengamos en Excel, los podemos pasar a SPSS o lo podemos utilizar en RStudio, podemos utilizar Python, depende del software que ustedes quieran utilizar. Por ahí otros utilizan mucho lo que es Stata, también es válido. ¿Y qué vamos a sacar de aquí? Vamos a hacer las pruebas de confiabilidad y validez del instrumento. Tenemos que sacar el alfa de Cronbach por cada uno de los ítems, después por dimensión, tenemos que sacar las correlaciones, tenemos que sacar factores, tenemos que hacer pruebas de Varimax, etcétera. Y una vez que todos estas herramientas nos han dado resultados positivos, quiere decir que tenemos un instrumento completamente validado y entonces ya podemos proceder a hacer ahora sí que el muestreo con relación a la población sujeta de estudio que enmarca nuestra investigación. Entonces, hacer investigación no es algo básico, algo rápido en que voy a aplicar una encuesta y ya. Cuando se hacen ese tipo de cosas, los resultados nos sirven, sí, sí nos sirven, pero para un artículo de difusión queremos dar a conocer cuál es una tendencia, pero no tiene, perdón, un rigor científico la información, carece de veracidad, es una suposición. ¿Por qué? Porque no tiene el carácter de validez del instrumento. Entonces, eso es muy importante porque luego lo perdemos de vista y como les decía la sesión pasada,
nos rechazan en diferentes revistas, pero es por eso, es porque el instrumento carece de validez y confiabilidad y entonces es una debilidad que se está presentando pues en la metodología. Entonces, todos estos elementos tenemos que cuidarlos para poder trabajar. También comenté que en este caso, si nosotros queremos reducir los tiempos de investigación, podemos utilizar un instrumento que ya haya sido validado, pero tenemos que hacer una revalidación del instrumento. Al menos tenemos que volver a correr los datos en campo para ver cuál es la tendencia, pero ya no partimos de cero, ya partimos del constructo que nos están dando ciertos autores, obviamente los vamos a citar, pero hay que hacer esa revalidación para poderle dar ese soporte científico confiable, válido a nuestros resultados. Y bueno, también les comenté que parte de lo que era la metodología para que nosotros podamos decidir si vamos a aplicar estadística paramétrica o estadística no paramétrica, esto tiene que ver muchísimo con eh, los resultados que nos arrojen nuestras pruebas de hipótesis. Y cuando hablo de esto, es nada más para ver si los datos siguen una distribución normal o definitivamente no. Y platicábamos precisamente en la sesión pasada que si son datos arriba de mayores o iguales a 50, estaremos aplicando pruebas de Kolmogorov. Si son datos menores a 50, pues entonces estaremos trabajando con una prueba de Shapiro-Wilk. Esas son las recomendaciones de acuerdo a las reglas en estadística, porque eso es lo que no debemos de perder de vista. A veces decimos, quiero hacer una correlación de Pearson, sí, pero resulta que al momento de correr tus datos no siguen una distribución normal, entonces no puedes aplicar una prueba de correlación de Pearson. Pero es que yo quiero, mi objetivo dice que quiero ver la relación que existe entre la variable tal con la variable tal. Ah, bueno, pues entonces como no puedo utilizar una correlación de Pearson, sí puedo ocupar una correlación de Rhodes-Spearman, que es una prueba no paramétrica y que va de la mano con la distribución de los datos. Si los datos no siguen una distribución normal, obviamente que voy a utilizar estadística no paramétrica. Entonces, esto es bien importante que lo vayamos considerando en estos momentos porque son los sesgos que hay luego en los proyectos de investigación y que decimos, bueno, ¿por qué me rechazaron? ¿Por qué no lo logré? Bueno, es por esto, porque tiene debilidades la metodología. Entonces, estas partes debemos de cuidarlo. El día de hoy, denme un segundo, por favor. Bueno, a ver, el día de hoy vamos a ver lo que son las asociaciones y correlaciones en investigación, que seguimos trabajando con las pruebas estadísticas para poder ejecutar nuestra corrida de datos. En cuanto a lo que son asociaciones y correlaciones en investigación cuantitativa, esto tiene que ver mucho con lo que es el análisis de asociación y correlación, es decir, qué relación tiene la variable independiente en la variable dependiente, ¿no? Y esto nos va a permitir a nosotros pues ir identificando si existe una relación entre variables. ¿Cuál es su intensidad y cómo voy a saber cuál es la intensidad? Bueno, pues en estadística nosotros manejamos niveles de significancia. Esa parte siempre la vamos a estar cuidando. ¿Por qué? Porque es el nivel que nos va a ir de alguna manera permítanme, se me fue la idea, nos va a ir mostrando si es una significancia alta, media, moderada o baja.
Entonces, entre más alta, más significativa sea estas significancias estadísticas, pues obviamente que va a ser mayor la relación que va a existir entre estas variables. Entonces, estas pruebas dentro de la estadística paramétrica es la de Pearson, dentro de la no paramétrica está la Rode-Spearman, pues son técnicas que nos van a permitir básicamente comprender patrones y relaciones en datos completamente cuantitativos. Entonces, es muy importante porque en ocasiones o la mayoría de las veces cuando hacemos investigación, si nuestro objetivo marca cómo influye o determinar sería con objetivo específico, ¿verdad? Perdón, con verbo, sería determinar cómo influye la motivación en la productividad. Entonces aquí estamos ya hablando de una relación, si influye positiva o negativamente. Tendríamos que ver ahí el juego de las hipótesis, nuestra hipótesis de investigación y nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Entonces aquí vuelvo a lo mismo. ¿De dónde sale el objetivo? Pues el objetivo va a salir de nuestras preguntas de investigación. Así de simple, así de fácil, todo está completamente tejido. Si no cuidamos esta parte en la metodología, lo que vamos a ocasionar, pues es específicamente que haya sesgos. Y es lo que tenemos que ir cuidando. ¿De acuerdo? Perdón. Ok. ¿Qué es entonces la asociación? La sesión pasada yo les hablaba de investigación experimental, les hablaba de investigación explicativa, les hablaba de investigación no experimental y les hablaba de investigaciones de correlación, investigaciones correlacional causal. La asociación pues va a referirse específicamente pues a esa relación que vamos a encontrar entre dos o más variables, generalmente categóricas, ¿sí? Aquí vuelvo a lo mismo, tiene mucho que ver cómo está planteado nuestro objetivo. ¿Qué vamos a ver en este sentido o por qué hacemos este tratamiento estadístico? Porque lo que vamos a determinar en un momento dado son esos cambios dentro de las variables y cómo éstas pueden estar vinculadas. No explica causa-efecto, eso solamente es cuando estamos haciendo una investigación de tipo causal, cuando estamos haciendo una investigación que tiene un enfoque correlacional, nada más buscamos medir el nivel de significancia, es decir, qué tanto está influyendo una en la otra, pero por medio de un valor P, que sería el de significancia. Entonces aquí vamos a utilizar normalmente variables nominales u ordinales, por eso es que utilizamos instrumentos como lo que son escalas tipo Likert, como son cuestionarios dicotómicos o de opciones múltiples. Siempre vamos a buscar que estos instrumentos sean completamente cerrados. Pero es que yo quiero utilizar un instrumento que tenga preguntas abiertas. Tenemos que tener cuidado porque cuando ya estamos utilizando preguntas abiertas, estamos migrando a un concepto de investigación diferente. Nos estamos yendo a una investigación de tipo mixto. Entonces aquí ya el tratamiento es completamente diferente, la metodología cambia porque entonces tengo que evaluar cuantitativamente y después cualitativamente o viceversa, o hacer los dos al mismo tiempo dependiendo del diseño que yo quiera utilizar. Pero si voy a estar trabajando específicamente con investigaciones de tipo cuantitativas, sí voy a ocupar estos dos instrumentos. O sea, cualquiera de los dos o los dos los puedo usar, por supuesto que sí.
Esa es la diferencia, porque luego cuando hacen sus protocolos de investigación me ponen entrevista semiestructurada. No, la entrevista semiestructurada es específicamente para investigaciones de tipo cualitativas y también pasan por un proceso de validación de pares de expertos. Entonces, esto es así como que una fórmula que vamos a ir cuidando para lograr resultados fehacientes, resultados contundentes. Yo, por ejemplo, aquí les estoy poniendo un caso, ¿no? O un ejemplo práctico. Un estudio analiza la relación entre el tipo de empaque, ecológico o no ecológico, y preferencia de compra. Queremos ver qué tanto influye la percepción que el consumidor tiene sobre el empaque, ¿sí? Y cómo este está afectando, en este caso, pues en la preferencia de compra. Continuamos. Comparaciones entre porcentajes. Seguimos trabajando aquí la parte de estadística descriptiva, ¿sí? La comparación de porcentajes nos va a permitir a nosotros en algún momento observar diferencias relativas. Normalmente este tipo de tratamiento estadístico lo voy a ocupar cuando trabajo con estudios cuantitativos de tipo descriptivo. Recordemos que la sesión pasada les decía que los estudios descriptivos o de diseños descriptivos correlacionales, que también puede ser el otro, pero su base es descriptiva, son característicos de algunas áreas en específico. Por ejemplo, dentro del marketing se ocupa muchísimo este tipo de estudios. Dentro de lo que es marketing político, también se ocupa muchísimo este estudio. ¿Cuál es su característica específica? Bueno, queremos eh, describir, válgase la redundancia, las características específicas del fenómeno que estamos estudiando. Solo queremos no explicar, describir qué es lo que está pasando con este fenómeno. No llegamos a explicar, solamente nos quedamos en la parte descriptiva y planteamos en sí, pues, qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. Entonces, normalmente utilizar este tipo de estadística nos va a permitir a nosotros ir encontrando esas diferencias entre los grupos o categorías que estemos estudiando. ¿Sí? Perdón. Me callo esto. Bueno, aquí les puse un ejemplo. Les pongo 65% de los consumidores que son mujeres prefieren productos sostenibles y el 40% que son hombres prefieren productos sostenibles también. Que estamos viendo aquí, o este tipo de análisis nos permite a nosotros ver que quien más valor le da a los empaques sostenibles, pues somos las mujeres en relación con los hombres. ¿Qué significa esto o para qué me va a servir esto? Bueno, pues me va a servir para ir identificando dentro de mi muestra o la caracterización de mi muestra, cómo voy a ir trabajando mis estrategias ya como empresa, si estoy haciendo uso, que es una de las implicaciones prácticas que tiene la investigación, que nosotros podamos hacer uso de todos estos datos, pues entonces voy a ocupar el grosor de mujeres. ¿Por qué? Porque es el que mayor peso tiene sobre este tipo de variable que estoy estudiando. Entonces, aquí estamos viendo solamente esa comparativa. ¿Quiénes son quiénes tienen una percepción más sensible a la sostenibilidad? Bueno, pues en este ejemplo, las mujeres, ¿no? Y así nosotros podemos ir comparando en estudios completamente descriptivos. ¿Por qué son importantes estos estudios? Bueno, porque nos van a permitir precisamente ir determinando características específicas entre nuestros sujetos de estudio y poder implementar
pues estrategias que sean pertinentes para lograr los objetivos o metas organizacionales. Recuerden que este doctorado pues está enfocado específicamente en lo que es desarrollo empresarial. ¿Y qué busca el desarrollo empresarial? Pues lograr que las empresas se mantengan específicamente en el mercado dentro de las preferencias de los consumidores y que no desistan, sino que estemos vigentes en las preferencias de los consumidores. Pero también podemos hacer otro tipo de investigaciones que nos lleven a lograr una mayor competitividad empresarial, que nos lleven a lograr tener talento humano eh, calificado, le llamamos por ahí que sea de alto rendimiento o equipos de alto rendimiento. Entonces, todo eso lo podemos hacer a través de la investigación. Esto va a evitar que estemos cayendo pues en subjetividades. Otra de las pruebas no paramétricas es la prueba de chi cuadrado. Esta prueba va a permitirnos en un momento dado evaluar si existe una asociación significativa. Aquí es bien interesante porque cuando yo aplico un Rode-Spearman, pues es conveniente utilizar también un chi cuadrado para lograr hacer ese match en mis resultados y probarle al lector que realmente lo que estoy teniendo es significativo, o sea, que realmente tiene peso científico. Entonces tenemos que ir haciendo pues esa combinación de herramientas para darle un mayor peso estadístico a nuestros resultados. ¿Cuándo se va a usar? Cuando queremos comprobar estadísticamente si la asociación entre dos variables es significativa. Por ejemplo, aquí les pongo la hipótesis nula y la hipótesis de investigación. ¿Qué es lo que estamos buscando dentro de este ejemplo? Bueno, el ejemplo marca como hipótesis de investigación, existe asociación entre las variables. Lo puse muy ligero porque es un ejemplo, pero si lo llevo a lo que estoy poniendo aquí de las variables, que es nivel educativo y uso de compras en línea, pues entonces yo diría como hipótesis de investigación, ¿existe asociación significativa entre el nivel educativo y el uso de compras en línea? Esa es mi afirmación, eso es lo que estoy siguiendo como hipótesis de investigación. La nula, pues les decía también la sesión pasada, la hipótesis nula se caracteriza por ser negativa, ¿no? Es decir, siempre va a tener el no. Entonces podría yo decir que no existe asociación entre el nivel educativo y el uso de compras en línea. Aquí ya estaría pues el juego de hipótesis y lo que voy a hacer a través de la prueba chi cuadrado, pues voy a comprobar qué es lo que pasa. Y aquí les pongo el ejemplo. Si el valor de P es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que las variables están asociadas. Esta es la manera en la cual yo puedo darle respuesta a mi hipótesis y me lleva directamente a darle respuesta a mi objetivo de investigación. Pero obviamente ya pasé por un Rode-Spearman y obviamente que voy a aplicar esta herramienta para poder comprobar mis hipótesis y darle respuesta a mi objetivo y a mis preguntas de investigación, que esto es muy importante porque luego decimos, pero ¿cómo le doy respuesta a esto? Porque plasmo todo y ahora en resultados ¿qué pongo? Bueno, pues es que para eso estoy haciendo los objetivos específicos y las hipótesis. Por eso es tan bonita la investigación cuantitativa, porque la verdad es que se vuelve muy metódica. Es una serie de pasos que me va llevando hasta lograr obtener todos los resultados y el mismo proceso me va dando las respuestas a mis interrogantes, a diferencia de la investigación cualitativa, ¿no? Que a pesar de tener todo un proceso, dependiendo del diseño de investigación,
porque también ahí tiene que ver mucho el diseño de investigación. Por ejemplo, una investigación acción es diferente a una investigación fenomenológica o a una investigación etnográfica. Entonces, aquí tenemos que ir cuidando muy, muy bien esta parte, ¿no? Que se vuelve interesante, porque una vez que yo ya le entendí al método científico, pues ya prácticamente al desarrollar mis hipótesis, pues me dice el tratamiento estadístico que tengo que hacer. Y cuando llego a esto, lo primero que debo de hacer es toda mi estadística descriptiva y obviamente aplicar ya sea Kolmogorov de Smirnov o Shapiro-Wilk para determinar las pruebas finales que me van a llevar a lograr pues dar ese último empujoncito para lograr mis resultados que le den respuesta a mis interrogantes, pero que también me digan qué se acepta o qué no se acepta dentro de mis hipótesis de investigación. Bueno, otra prueba son los coeficientes de asociación para variables ordinales. Esta la vamos a utilizar precisamente cuando tenemos cierto orden en nuestras categorías. Y estas tienen ciertas características, por ejemplo, tienen orden lógico y no cumplen con normalidad. Era lo que les decía hace un momento. ¿Cómo sé cuando no cumplen con normalidad? Pues aplicando mi prueba de Shapiro-Wilk o bien la de Kolmogorov de Smirnov. ¿Cuándo voy a aplicar cada una? Vuelvo a repetir. Si mi muestra es mayor o igual a 50, aplicaré Kolmogorov. Si mi muestra es menor o igual a 49, entonces voy a aplicar Shapiro, ¿sí? Esto es específicamente para determinar la no normalidad de nuestros datos, es decir, que no siguen una distribución normal. Esto no quiere decir que esté mal. Normalmente, cuando utilizamos instrumentos como lo son las escalas tipo Likert o bien cuestionarios dicotómicos o de opciones múltiples, es así como que un detonante de que los datos no siguen una distribución normal. Entonces, esto nos va a llevar a hacer pruebas de Rode-Spearman, que era lo que les decía hace un momento, que es la otra cara de la moneda cuando yo quiero determinar correlación de variables. ¿Sí? Cuando mis datos siguen una distribución normal, aplico Spearson. Cuando no siguen una distribución normal, aplico Rode-Spearman. ¿Me da lo mismo? Sí, pero una es paramétrica y otra es no paramétrica. Por ejemplo, la primera la ocupo normalmente cuando hago investigación de tipo causal, cuando hago investigación cuasi experimental, cuando hago investigación experimental. Ahí es cuando lo voy a aplicar. Pero cuando yo hago investigación no experimental, entonces voy a aplicar Rode-Spearman normalmente por el tipo de instrumento que estoy ocupando, pero debo de comprobarlo a través de las pruebas que acabo de mencionar, ya sea Shapiro-Wilk o ya sea en su momento Kolmogorov de Smirnov. Otra de las pruebas que podemos ocupar es V de Kendall. Esta prueba nos permite medir asociaciones en datos ordinales con empates. ¿Cuáles son los tipos de escalas o variables que vamos a los tipos de variables? Pues estamos hablando que son ordinales, ¿no? Es como lo es escalas tipo Likert, rangos ordenados, categorías con jerarquías, bueno, esas que están así como que muy cerradas son las que vamos a ocupar específicamente para realizar esta prueba.
¿sí? Por ejemplo, aquí les pongo variables como nivel de satisfacción, que estamos hablando de bajo, medio, alto, lo estamos haciendo en una escala tipo Likert, e intención de recompra, que puede ser baja, media y alta. Si se dan cuenta, es el mismo nivel. Esto es bien importante porque luego queremos medir, por ejemplo, una variable con 5 niveles en la escala y la otra variable tiene 3. No podemos hacer eso. Si una la voy a medir con 3, la otra la voy a medir con 3. Entonces aquí es bien importante esto porque luego dice, es que ya encontré el instrumento y tiene 5. Pero por eso nosotros estamos haciendo una revalidación del instrumento y hacemos algo que se llama modificación del instrumento. Entonces, podemos modificar el nivel de escala y comprobamos que sigue teniendo la validez y la confiabilidad a través del muestreo rápido, que sería entre promedio entre 60 y 100 personas, y entonces sacamos todo el tratamiento estadístico, el alfa de Cronbachh, análisis factorial, etc. Comprobamos que el instrumento está bien, que cumple con los requerimientos estadísticos y seguimos nuestro proceso de investigación. O sea, ¿sí puedo modificar un instrumento? Claro que lo puedo modificar, porque estamos hablando que esta aplicación va a ser en un contexto completamente diferente al que el autor en su momento lo aplicó. Pareciera muy repetitivo y a la vez tedioso. Sí es un poquito tedioso, pero una vez que le agarramos así el hilo, esto se vuelve muy, muy básico y es como un quehacer diario. Entonces, tenemos que tener siempre todos los elementos estadísticos para lograr que los datos sean confiables, que sean fidedignos y que nos lleven realmente a un resultado sólido. Les decía yo desde la primera sesión, nosotros hacemos investigación basados en ciertos puntos. Primero, encontrar los vacíos dentro de la literatura científica, es decir, qué se ha hecho y qué no se ha hecho. Y eso que no se ha hecho representan esos vacíos que yo voy a cubrir con mi investigación. Es lo primero que debo de hacer antes de plantear cualquier cosa. ¿Y cómo cubro estos vacíos? Pues con información confiable, a través de todo este proceso que hemos estado analizando a lo largo de estas 4 sesiones. Luego tenemos coeficientes de correlación. Volvemos a comparar porque si ustedes analizaron el programa que se les hizo llegar, nos ponen Pearson y Rhodes-Spearman, como, así como que recordatorio, ¿no? Y lo vuelvo a retomar por lo mismo. ¿Qué vamos a ver? El grado de relación de una variable con la otra, no causalidad, relación. Pearson, cuando es estadística paramétrica, cuando estoy teniendo un diseño experimental, un diseño cuasi experimental, normalmente voy a ocupar este. Spearman, cuando mis datos no siguen una distribución normal y la voy a ocupar cuando esté utilizando normalmente una investigación con diseño no experimental. Puede ser transversal, bueno, transversal, puede ser longitudinal, puede ser descriptiva y puede ser explicativa, pero debe de llevar explicativo correlacional. Entonces, ¿quién me lo marca y quién me dice esto? El objetivo general, ¿vale? Entonces, esto es bien importante porque tenemos que ir ya cerrando y entendiendo cuándo aplico una, cuándo aplico la otra. Por eso les digo que la estadística es bonita porque de alguna manera sigue así como que una serie de pasos que me va diciendo dónde lo debo aplicar, cuándo lo debo aplicar. El análisis de regresión simple, este también está súper padre porque nos va a permitir predecir una variable dependiente a partir de una variable independiente. Lo vamos a usar cuando nosotros queremos predecir una variable y explicar el efecto de una sola variable. Ojo, estamos ocupando dos variables, variable dependiente, variable independiente. Cuando ya ocupo más variables dependientes, pues ya estoy hablando de un multivariable. Pero aquí específicamente, regresión simple
tiene que cumplir con la característica de ser bivariable. ¿Qué significa esto? Dos variables: motivación, productividad, o motivación, desempeño laboral, o a lo mejor comunicación, comportamiento. O sea, tengo que ir viendo solo dos variables. Oiga, pero es que yo tengo dimensiones. Sí, las dimensiones construyen la variable, pero aquí estamos hablando de dónde, o sea, de la raíz. ¿Cuál es la raíz? La variable. ¿Sí? Entonces debemos de entender esto, ¿sí? Dos variables. Por ejemplo, percepción de calidad y la variable siguiente, intención de compra. Aquí tenemos dos. Entonces, si B es igual a 0.65, significa que por cada unidad que aumenta la percepción de la calidad, la intención de compra va a aumentar 0.65% de unidad. Entonces, sí, esto es para estudios causales, cuando quiero ver qué tanto está afectando una variable a la otra. ¿Cómo voy a saber eso? Pues en mi objetivo general debe de estar planteada esa causalidad, perdón. Ahí debe de decir, ya no va a decir correlación, qué relación o cómo influye. Ya tendría que decir mi pregunta, cómo incide o cómo afecta tal variable a tal variable. El objetivo, pues, sería evaluar el impacto o evaluar la incidencia de la variable tal en la variable tal. Entonces, ahí tenemos que ir viendo. Todo está ligado. No puede surgir, no puedo decir, voy a aplicar un Rod Spearman, pero realmente mi objetivo me está pidiendo otra prueba. Entonces tengo que ir midiendo bien qué es lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque quien me manda las pruebas que voy a desarrollar son dos puntos: mi objetivo y mis hipótesis. Son las que me van a llevar. Luego tengo supuestos de análisis de regresión. Bueno, para que yo pueda aplicar esta prueba, debo de cumplir con ciertos supuestos. Si mis datos no cumplen con estos supuestos, mi prueba es inválida y tengo que aplicar otro tipo de prueba. Primero, la relación debe de ser lineal, es decir, entre variables independientes y dependientes, que estamos hablando de un análisis bivariable. ¿Sí? Deben de ser dos, que es variable dependiente, variable independiente. Segundo supuesto, normalidad de los residuos. Los errores deben distribuirse normalmente. Aquí vamos a aplicar esa prueba. Tercero, homocedasticidad. Tenemos que calcular una varianza constante de los residuos. Tiene que haber independencia de los errores, es decir, que no debe de haber autocorrección. Y el último punto, debe de haber ausencia de multicolinealidad en regresión múltiple solamente. Esto es tanto para la regresión simple como para la regresión multivariable. Estas, hagan de cuenta que estas son los requisitos que debe de cumplir mis datos para hacer válido el resultado de la regresión. Si esto al momento de calcularlos, estos no están presentes, es decir, no están comprobados, entonces el resultado carece de veracidad. Por eso es bien importante que nosotros realicemos estas pruebas, ¿sí? Y obviamente que antes de que le lleguemos a hacer la interpretación del modelo, porque ya sea SPS, Stata, RStudio o ya sea Python, les va a dar todas esas tablas, pues ustedes deben de revisar gráficos de dispersión, deben hacer pruebas de Dubin de Watson y BIF. ¿Sí? ¿Para qué? Para llegar realmente a un análisis contundente. Esto no lo olviden, porque luego pasa que caemos en el error de que, ay, pues ya voy a sacarle, le voy a puchar tas al sistema y me va a arrojar la regresión múltiple o me va a arrojar la regresión de análisis, de la regresión simple,
Sí, pero si no comprobaste estos supuestos, al momento en que tú estés redactando tu discusión de los resultados y tus conclusiones, va a quedar ese hueco, va a quedar ese vacío y que le va a restar valor a todo el trabajo que ya realizaste. Entonces, no te cuesta nada dentro de ahí del software. Yo les sugiero que si no saben programar, hagan la que yo, ocupen Stata, ocupen SPSS y es muy básico este tipo de software y nos ayuda a decir, bueno, identificar nuestras variables, como qué es lo que yo quiero, le voy diciendo al sistema qué es lo que quiero, le voy puchando y pum, me arroja. Ya mi trabajo es analizar toda la información que me está dando, pero debe de ser con base en qué, en mis hipótesis y con base en qué también, pues en mi objetivo de investigación. La regresión múltiple y variables dummy es cuando tengo más de dos variables. Ya ahí se tiene que cumplir ese punto. Perdón, yo no puedo ejecutar una regresión simple si tengo tres variables. Ya no, automáticamente me está mandando a la regresión múltiple, ¿sí? Y aquí vamos a analizar el efecto simultáneo, pues, de varias variables. Vamos a ver cómo las variables independientes tienen efectos sobre la dependiente. Por ejemplo, si yo quisiera analizar, vamos a pensar. Eh, por ejemplo, motivación laboral con síndrome de burnout y con desempeño laboral y con calidad de vida laboral. Tengo ahí cuatro variables. Entonces, aquí vamos a ir viendo todos estos elementos, ¿de acuerdo? ¿Cómo los voy a analizar? Pues estas variables independientes, cómo están teniendo efecto en la variable dependiente, ¿sí? Esto es también muy importante porque el hecho de que yo tenga tres, cuatro variables no significa que no las pueda yo estudiar, ¿no? Claro que las puedo estudiar, pero tiene que ser basado en este tipo de modelo siempre y cuando pues cumpla lo que hablábamos hace un ratito, los supuestos de análisis de regresión. Si no cumple con estos elementos, entonces mi prueba es inválida, ¿sí? Bueno, análisis de senderos. Pues nos va a ayudar a explicar o examinar relaciones directas e indirectas. ¿Entre quiénes? Pues entre las variables. Extendiendo la regresión múltiple, hagan de cuenta que es como un anexo a la prueba anterior y se usa cuando existen efectos directos e indirectos y hay variables mediadoras. Entonces, esto para eso nos va a servir. Se representan normalmente pues mediante diagramas de rutas y es la base de los modelos de ecuaciones estructurales. Y obviamente que pues se va a requerir un nivel de análisis avanzado con teoría bien definida. Aquí hacemos esa conjugación de la información teórica con el modelo. Es bien importante que esto se entienda que se aplica normalmente cuando estamos haciendo la construcción de un modelo. Que luego dicen, ¿cómo lo hago? Bueno, pues lo hago a través de esto. Y bueno, aquí les pongo unas de las referencias que ustedes pueden ir utilizando como tal para ir viendo básicamente cuándo ocupo cada una de las pruebas. A veces queremos hacer mucho, pero pues no es necesario. Simplemente es entender qué me está pidiendo mis preguntas de investigación, qué me están pidiendo mis objetivos. Bueno, con base en eso, pues ya entonces puedo plantear lo que sigue. Hasta aquí tenemos preguntas, escucho. No, doctora, gracias. Muy bien. Bueno, ¿tienen su presentación del trabajo? Ya se le enviamos por correo. No, no tengo nada. De hecho, lo revisé hace rato antes de empezar la clase. Ni en spam.
A ver, estoy checando nuevamente. ¿Me lo quieren exponer, por favor? ¿Y me lo reenvían? Si no tienen lista la ya se me fueron. Ya se me fueron, Carlita. Es lo que le iba a Bueno, usted, comentar. Al parecer salió la maestra, ¿verdad? sí. Ok. Bueno, entonces nada más que por favor me lo graben y me lo envíen y que me envíen el trabajo también en Word para poderlo checar. ¿Le parece? Ok, yo le comento entonces. Pues muchas gracias. A ver, mire, acaba de conectarse, me parece. Ok. Ok. Este, mire, es que vengo en carretera, de hecho me regresé para tener señal. Le digo a qué correo se le enviamos. Se Por le favor. enviamos a Ajá. erica@itctv.edu.mx. Sí, ese es mi correo, pero no me ha llegado y ni a spam. Si me lo puede reenviar y la presentación, si me pueden presentar, o le decía aquí a la licenciada Carla que graben la presentación y me la hagan llegar. Ah, ok, por favor, la grabamos y se la hacemos llegar y ahorita se la mando. La tenemos, bueno, es que ahorita se lo mandamos en PDF, pero ya para la Ajá, presentación pues la haríamos en diapositiva. ok. Entonces, en cuanto me llegue, lo checo, les hago observaciones y les envío pues ya para que corrijan y me hagan la presentación, por favor. Sí, por favor, doctora, gracias. Ahorita se la vuelvo a reenviar, entonces, pero sí está bien, está correcto el correo, Sí, ¿verdad? se lo pongo nuevamente aquí en el Ok, chat. para que la haga captura. Ahí está. Erika, ok. ¿Es Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca? Así es. Ah, ok. Bueno, ahorita se lo vuelvo a reenviar, por Bien, favor. Gracias. gracias. Pues usted me dice, Carla. Entonces, con esto queda concluido y ya nada más esperaríamos a que le puedan enviar ya por correo y su presentación. Por favor. Ok, doctora, muchísimas gracias. Que tengan muy buena Gracias tarde a y un usted. buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.